Romero, vamos a pasar al debate de la segunda proposición no de ley. Esta es relativa a igualdad de género en la información deportiva de la RTVA. Es una proposición no de ley a propuesta del Grupo Parlamentario Podemos y para presentarla tiene la palabra su señoría, el señor Moscoso. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, si una persona se formara una idea de la realidad deportiva de Andalucía exclusivamente a través de la información de la televisión, la radio o la prensa, pensaría que el deporte es cosa de hombres. Eso es lo que probablemente pensaría. Estas palabras no son mías, son de la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, que la expuso en la tercera jornada de periodismo de la Facultad de Comunicación en la Universidad Hispalense el pasado 20 de febrero. A lo que añadió: lo que no se ve no existe. Me niego a aceptar que el deporte femenino no sale en los medios de comunicación porque a la audiencia no le interesa o no vende. Eso no es cierto. Y la prueba es los datos de audiencia de las competiciones femeninas difundidas en los últimos Juegos Olímpicos, como la final de bádminton que ganó la onubense Carolina Marín, que fue la segunda competición olímpica más seguida en España, con el 22,7%, o como la final del equipo nacional de baloncesto femenino contra Estados Unidos, que obtuvo casi un 18%. Entonces, si resulta que la competición deportiva femenina es tan atractiva como la masculina, ¿por qué la información deportiva es el ámbito mediático con mayor brecha de género? Miren ustedes, según un informe que presentó en diciembre de 2016, hace unos meses, el Consejo Audiovisual de Andalucía, a pesar de que la realidad de la práctica deportiva revela que las mujeres suponen el 31% de las personas que practican deporte en Andalucía, el 21% de quienes cuentan con credencial federativa, el 35% de las deportistas de alto rendimiento, el 51% de los equipos subvencionados que participan en las grandes ligas deportivas y que casi la mitad de los récords deportivos son femeninos, siendo todo ello así, resulta desgarrador comprobar cómo las mujeres deportistas siguen siendo invisibles en la RTVA. Que las noticias deportivas de deporte femenino de los operadores públicos no alcancen el 10% y además estas duren menos que el resto. Que por cada minuto dedicado al deporte femenino en televisión se emitan 19 minutos de deporte masculino. Que los datos de tiempo de voz de las noticias deportivas de la RTVA se quedan en un 4,5%. En un 4,5% frente a las voces masculinas que representan el 95%. Y llama la atención la escasa o nula progresión de la presencia de la mujer en la prensa, en las noticias deportivas desde 2009, cuando representaron un 1,9%, porque estos estudios son periódicos y se vienen haciendo anualmente, un 1,9% de todos los deportistas entrevistados, y 6 años después se ha elevado de forma insignificante hasta el 4,5%, poco más de 2 puntos en 6 años. Es decir, de mantenerse este ritmo, pues sería necesario más de 100 años para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres en la información deportiva de las televisiones andaluzas. A lo que habría que añadir que nuestras deportistas sufren pues todo tipo de menoscabo en el tratamiento de la información deportiva, ya que a las mujeres deportistas se las califica por su estado civil, por su edad, por su belleza, y a los hombres se les califica por sus atributos físicos y por adjetivos de grandiosidad. Miren, señorías, la invisibilidad deportiva del deporte femenino tiene como consecuencia que las niñas y las mujeres carezcan de suficientes referentes sociales en el mundo del deporte. Justamente uno de los escollos que encuentra el fomento de la práctica del deporte femenino. Y también el círculo vicioso del deporte femenino que sufren las deportistas que pretendan vivir profesionalmente de ello. Es decir, la invisibilidad mediática que conduce a la falta de patrocinadores y la falta de patrocinadores que conduce a la ausencia de financiación para poder competir y desarrollar las carreras profesionales en el mundo del deporte. Con lo cual, resulta gravoso que con todos estos antecedentes nada diga el libro de estilo de Canal Sur sobre la perspectiva de género en el tratamiento de las informaciones deportivas. Lógicamente, algo está fallando en el servicio público ofrecido por la RTVA cuando ocurre esto. El papel del ente público, opinamos nosotros, en la consecución de la igualdad real debe ser más activo, dadas sus potencialidades, ya que acabar con la desigualdad en las informaciones deportivas
puede suponer un paso determinante para acabar con el machismo, pues al ser el deporte transmisor principal de valores de nuestra sociedad, es necesariamente catalizador de los cambios para incardinar una sociedad verdaderamente igualitaria. Lo contrario, seguir como hasta ahora en la radio y la televisión pública alimentando anacronismos injustificables en nuestros tiempos, tan solo anima a la reproducción de la desigualdad de género, a la normalización de la construcción de masculinidades a través de las cuales la violencia simbólica perpetúa el papel secundario de la mujer en el deporte y, por ende, con él, el papel secundario de la mujer en la sociedad. Por todo lo anterior, desde Podemos Andalucía apelamos especialmente a los medios públicos para que adopten medidas que favorezcan una difusión más equilibrada e igualitaria del deporte andaluz y, por ello, proponemos, pues, en primer lugar, incluir el criterio de paridad en los espacios dedicados a la información y contenido deportivo de la RTV. En segundo lugar, incorporar la perspectiva de género en la información deportiva en el libro de estilo de Canal Sur. En tercer lugar, poner en marcha planes formativos específicos en materia de género destinados a los profesionales del periodismo deportivo a través de la Asociación de Periodistas Deportivos de Andalucía, a través de las asociaciones feministas. En cuarto lugar, la elaboración de una estrategia de comunicación para los medios de titularidad pública dirigida a promover la igualdad de género y la lucha contra las violencias machistas en el deporte y la información deportiva que, por desgracia, existen. Y, por último, solicitar al Consejo de Administración de la RTVA y también al Consejo Audiovisual de Andalucía su adscripción a diferentes manifiestos y estrategias públicas nacionales e internacionales para favorecer la igualdad de género a través del deporte y que, bueno, vienen recogidas en el documento que ustedes tienen. Con lo cual, apelo al sentir y al compromiso mayoritario en defensa de la igualdad efectiva por parte de todos los grupos aquí representados para contar con el apoyo de sus señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moscoso. Antes de pasar a la intervención de los grupos, también recordarle que hay una enmienda presentada a esta proposición de ley por parte del Grupo Popular, que ha sido calificada por la mesa y que luego tendrá que pronunciarse. Pues tiene la palabra para posicionar al Grupo de Izquierda Unida el señor Castro. Gracias, señor presidente. Para mostrar el apoyo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a esta proposición no de ley, yo creo que en esta materia todo lo que hagamos es poco. Y además creo que esto responde también a una preocupación que han manifestado todos los grupos varias veces aquí a lo largo de distintas discusiones que hemos tenido y que se ve reflejado además en las propuestas de resolución que todos los grupos, creo, han presentado al debate que tendremos en el siguiente punto del orden del día. Bueno, lo que habrá que decir es que sí, es que el deporte desgraciadamente es una cosa de hombres, hecha por los hombres. Es decir, que el patriarcado también mueve estos hilos. Eso es una realidad que atraviesa toda la actividad humana. Nosotros creemos que es importante por dos razones. La primera, todas las propuestas que se hacen en la proposición no de ley no cuestan dinero, es voluntad política. Es una voluntad de ir incorporando esta serie de criterios a la hora de trabajar la información deportiva. Yo tan solo diría que en el punto cuarto, lo estoy diciendo de memoria, no es una estrategia de comunicación, pero el Consejo Audiovisual de Andalucía sí tiene elaborado material sobre esta cuestión. Entonces, se trataría pues de sectorializarlo un poco más y que la RTV, aparte del Consejo Audiovisual, lo asumieran. Pero nosotros lo planteamos también. Habla de algunos indicadores, estudios que analizan los tiempos, ¿no? Los tiempos que ocupa la información deportiva emitida, en fin. Yo creo que además de esos datos debemos de irnos a los datos del peso de la mujer, no solo en el deporte, sino en la gestión del deporte, que hoy aparecen datos además publicados. Y para esto la referencia es fundamental. Que se le empiece a dar una visibilidad en condiciones, con criterios como los que establece esta proposición no de ley, contribuirá al mayor peso, no solo del deporte femenino, sino de la mujer en todo lo que tiene que ver con el deporte. Porque el Instituto Europeo de Igualdad de Género, por ejemplo, plantea que de las 28 confederaciones continentales
de esos 28 deportes que están considerados olímpicos, solo un 14% de mujeres está en puestos ejecutivos. En el caso de España es un 12%. Pero también lo chocante, o que llama la atención, no tendría por qué ser chocante, pero llama la atención, es que en todos los equipos femeninos federados de Europa, solamente el 20% son entrenadoras. El resto son todos entrenadores de esos equipos femeninos. Una consecuencia directa de eso, que las mujeres deportistas de élite de este país, que en muchos casos son las que contribuyen, por ejemplo, a incrementar el medallero español en las distintas olimpiadas, se tienen que buscar las habichuelas fuera de este país. Y tenemos a ciclistas en equipos estadounidenses, jugadoras de vóley que se tienen que ir a Italia para tener una carrera profesional, de baloncesto, etcétera, etcétera. En casi todas las ligas femeninas de Europa tenemos jugadoras españolas. ¿Por qué? Porque es imposible tener una carrera profesional aquí. ¿Por qué? Porque no hay una apuesta. ¿Por qué? Porque no están visibilizadas. Si fuéramos a los periódicos y a las televisiones italianas y viéramos el contenido que le dan a la información, por ejemplo, del vóley femenino, no daríamos crédito. No daríamos crédito. Por lo tanto, tiene nuestro apoyo y además recalcar que es un esfuerzo que debemos hacer para contribuir a muchas cosas. Estamos hablando también de generación de riqueza y empleo, por cierto, que muchas veces se soslaya en este tipo de debate. Por lo tanto, bienvenida a esta proposición no de ley y todo el apoyo del Grupo Parlamentario de I. Muy bien, muchas gracias, señor Castro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Albaz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presenta hoy el Grupo Podemos una proposición no de ley de igualdad de género en la información deportiva de RTVA. La verdad es que, si no me falla la memoria, fue Ciudadanos el primer grupo parlamentario que preguntó sobre esta situación, porque es cuanto menos sorprendente. Cuando tenemos una RTVA pública al servicio de los ciudadanos, ¿es ciudadanos y ciudadanas o solo ciudadanos? Es algo que francamente nos sorprende. Nos sorprende también que no se tomen las medidas adecuadas. Ya llevamos casi 2 años de legislatura, la RTVA ya existe desde hace muchos más, y con informes del Consejo Audiovisual que realmente reflejan y denuncian la situación y la poca cobertura que tiene el deporte femenino en la RTVA, pues entendemos que hay que tomar medidas para que realmente esos informes y esas reflexiones pues se modifique la forma de actuar para que dé más cobertura al deporte femenino. Hay solución. Entonces, no entendemos cómo no se toman medidas para que realmente esos índices y esos porcentajes, que no son nada adecuados para la cobertura del deporte femenino, se modifiquen y cada vez aumenten más. También existe otra realidad. Si los niños y las niñas no ven en la televisión, en la televisión pública andaluza, con normalidad deportistas femeninas, pues será difícil que lo vean normal también cuando salen a la calle. O sea, hay que normalizar todo. ¿Realmente queremos la igualdad real o es solamente a veces algo de boquilla? Entonces entendemos que esta proposición no de ley presentada por el Grupo Ciudadanos es acertada. Y si bien es una recomendación, sí que digo por el Grupo Podemos, que me he equivocado. Es que como está tan bien, por eso me la quería poner yo de medalla. Sí que realmente lo que queremos es que se lleve a cabo, que dentro de unos meses no vuelva a haber otro análisis o otro informe del Consejo Audiovisual donde no se hayan dado pasos de gigante y más grandes. Simplemente, pues eso, decir y adelantar el voto favorable de mi grupo parlamentario y esperar que realmente se lleve a cabo el planteamiento en los puntos que hace esta proposición no de ley. Gracias. Gracias, señor Albaz. Pues por el Grupo Popular, señor García de Longoria tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Pues yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que, lógicamente, el deporte es una actividad que está llena de valores, ¿no? Y potenciar esos valores, pues siempre es positivo. Y creemos, además, que a través de esta
proposición no de ley, lo que se pide es que esos valores, en este caso y más concreto los valores del deporte femenino, se puedan potenciar en la televisión y la radio pública de Andalucía. Por lo tanto, lógicamente estamos en perfecto acuerdo con la proposición no de ley, así la vamos a votar. De hecho, y lo ha comentado el portavoz del grupo de Izquierda Unida, todos los hemos puesto de manifiesto en las propuestas de resolución de la Carta de Servicio Público, donde nos hemos centrado muy en concreto en la actividad deportiva femenina, para que tenga ese valor y para que tenga ese reconocimiento y, por tanto, además tenga la difusión de sus valores, eco y importancia dentro de la radio y de la televisión de Andalucía. Lógicamente, insisto, la Radio y Televisión de Andalucía no puede ser ajena al propio auge que está teniendo el deporte femenino, y lo dice una persona que viene de una provincia donde tiene una campeona olímpica y varias campeonas de España y donde el primer equipo, el mayor equipo que hay es en la que milita en la mayor categoría, precisamente es un equipo de fútbol femenino. Por tanto, reconocemos esa importancia, y esa importancia hay que darle sentido y recorrido dentro de la radio y de la televisión de Andalucía. Por tanto, estamos todos de acuerdo en la importancia de esta proposición no de ley. Si mi grupo ha querido incluir una pequeña enmienda en el punto 1, en donde cuando se habla del criterio de paridad se dé esa flexibilidad, entre comillas, para que siempre y cuando la actualidad informativa, lógicamente, lo permita a criterio de los propios profesionales. Y sí también nos surge una pequeña duda que no va a poner en cuestión nuestra aprobación, sobre todo en la puesta en marcha de los planes formativos, que quizás a lo mejor entendemos que no debe ser la propia Radio Televisión de Andalucía la que los desarrolle, pero bueno, sobre eso se pueden llegar a distintos acuerdos con distintas consejerías, con distintas fundaciones o con distintos consejos o con el propio Consejo Audiovisual, pero como digo, eso no va a ser motivo para votar en contra de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor García Longoria. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pérez. Sí, gracias, presidente. Agradecer en primer lugar la oportunidad de esta iniciativa. Ya anunciamos nuestro apoyo y nuestro voto favorable, y además nos sirve para hacer una reflexión en estos días cercanos al 8 de marzo de lo que supone las mujeres en el ámbito deportivo y de también qué techos de cristal siguen teniendo que pelear día tras día. Decíamos, y creo que es importante que empecemos por este dato, diciendo que las mujeres son el 21,1% de los deportistas federados en Andalucía y el 34,7% de los deportistas federados de alto rendimiento. Por lo tanto, que las mujeres están en el ámbito deportivo es una obviedad a la luz de los datos y de la información. Pero también es cierto que el deporte practicado por mujeres sigue siendo invisible en la televisión, a pesar del compromiso promovido por el propio Consejo Audiovisual. No obstante, sí queremos destacar que cualquier iniciativa, y esta seguro que va a ser de impulso y se va a tomar en consideración, cualquier iniciativa es favorable para romper esa brecha y ese techo de cristal. Porque la iniciativa que hace 2 años incorporaba el Consejo Audiovisual de Andalucía con la firma del Pacto por el Pluralismo y la Igualdad en el Deporte, sí sirvió. No sirvió como nos gustaría que sirviera, pero es cierto que hace solo 2 años, en el 2014, las mujeres deportistas aparecían en las televisiones de Andalucía en el 2,2%, y 2 años más tarde es verdad que no alcanzan solamente alcanzan el 10%, pero no es menos cierto que ha habido un salto pequeño, efectivamente, pero al menos un salto en esa iniciativa. Por lo tanto, esperamos que esta nueva iniciativa suponga un nuevo impulso y suponga una nueva incorporación de la mujer al ámbito de la información deportiva. Pero también hay algo que no se nos puede pasar. Tiene mucho que ver también las noticias deportivas con el tipo de deporte que se presenta en los medios audiovisuales. Que la información deportiva más igualitaria esté en el atletismo, o esté en el tenis, o esté en el baloncesto, es importante, pero no es significativo si
estas disciplinas únicamente alcanzan el 15% de la información deportiva. Y sí, única y exclusivamente el fútbol sigue siendo el deporte mayoritario y el que aparece en la información. Por lo tanto, las mujeres podrían estar en la información deportiva si se recogieran disciplinas deportivas donde están las mujeres. Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola, de difícil solución, pero de fácil implicación si hay realmente un compromiso político y un compromiso social con esa presencia. Yo también quería destacar dos puntos que me parece importante. Que las televisiones de ámbito nacional, la invisibilización de las mujeres es todavía mayor. Y eso no es que nos consuele, pero realmente las disciplinas practicadas por mujeres únicamente aparecen en el ámbito nacional el 1,5% de las noticias deportivas, frente al 10% en Andalucía, el 1,5% a nivel estatal. Y algo que me parece que está vinculado con lo anterior, que es que los operadores públicos ofrecen una imagen más diversa del deporte que el sector privado. Donde predomina el sector privado, que es en el ámbito estatal, las mujeres sufren ese techo de cristal que las invisibiliza y que, por lo tanto, no aparecen, porque ahí sí que el deporte del fútbol es prácticamente el único y exclusivamente que parece interesar a las televisiones privadas. Y, por último, y nos parece también importante no dejar esto pasar, nos parece interesante aportar los estudios de la Universidad de Cambridge, que nos han demostrado, después de esos infames Juegos Olímpicos de Río del 2016, donde vimos imágenes irreproducibles y comentarios, desde luego, para no volver a recordar, donde las mujeres fueron atacadas, el machismo imperante en la información deportiva, pues sirvió para invisibilizar que el 50% de las mujeres en Río eran mujeres y que consiguieron impresionantes logros deportivos y, efectivamente, como ha dicho el portavoz de Podemos, parecía que solo la edad, si estaban embarazadas, solteras o no, era lo único importante y además aparecían con imágenes infantilizantes cuando no realmente bochornosas. Por lo tanto, las mujeres tienen que ser visibles en el ámbito del deporte, en la información deportiva, en los medios de comunicación, preferiblemente en los públicos, que para eso están, para hacer ayudar a romper ese techo de cristal, pero desde luego las mujeres tienen que aparecer en la información deportiva como se merece cualquier política de igualdad de género y de oportunidades, que es dejando atrás el machismo y uniéndonos todos y todas en una iniciativa que seguro que va a servir, porque todo lo que se visibiliza al final sirve. Así que vaya por delante nuestro reconocimiento a esta iniciativa y nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Pues ya para cerrar el debate, el señor Moscoso tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer el tono, la posición de todos los grupos aquí representados en esta comisión. Me alegro profundamente y con sinceridad de coincidir en un asunto tan importante y tan trascendente para nuestra sociedad y para la defensa de los intereses generales, como es la igualdad efectiva. Al mismo tiempo, aprovechar la ocasión para agradecer y felicitar estos informes del Consejo Audiovisual de Andalucía, sin los cuales probablemente sería mucho más invisible la situación que se padece en relación al deporte femenino en nuestra tierra y a la presencia del deporte femenino en los medios de comunicación. Quiero hacer algunos comentarios en relación a la posición de Izquierda Unida. Señalar que, como ha dicho su portavoz, todo lo que se haga es poco. Y, de hecho, así está contemplada la propia Ley del Deporte de Andalucía, que aquí votamos por unanimidad todos los grupos, en su artículo 6, donde se hace referencia a que la igualdad de género tiene que ser en todos los ámbitos del deporte y no solamente, lógicamente, la presencia de los medios de comunicación, ¿no? En relación a la posición del Grupo Ciudadanos, pues esperemos que se lleve a cabo, ha dicho usted, esperemos que se lleve a cabo. Pues va la propuesta de resolución, así que apoyémosla todos también y todas y veremos que caben más posibilidades de que se lleve a cabo. No sé si usted fue su grupo, el primero que
que trajo una pregunta sobre este tema aquí a esta comisión, pero sí le digo que, bueno, yo he tenido oportunidad de trabajar esto durante muchos años, incluso de sacar 2 tesis doctorales de 2 doctorandos sobre esta cuestión. Así que algo también tenemos de caldo de cultivo para traer iniciativas aquí con toda la autoridad al respecto. Sobre la posición del Partido Popular le digo que le transmito ya que no voy a poder aceptar su enmienda. Es decir, por una cuestión muy sencilla. Nosotros entendemos que la igualdad efectiva como posibilidad ni es igualdad ni es efectiva. Es decir, la igualdad no se puede, las políticas de lucha contra la violencia machista no se aplican en función de cada día y de cada circunstancia, sino que son activas, igual que debieran ser estas propuestas que aquí traemos, ¿no? Porque si existe desigualdad y damos pie a la posibilidad, nunca cambiará nada, que es exactamente lo que ocurre hoy día viendo la evolución de estos estudios durante 6 años, que hay poco progreso, ¿no? Con lo cual no podemos apoyar esa iniciativa, ¿no? Y por último, agradecer igualmente al Grupo Socialista su apoyo, compartir las inquietudes que ha trasladado su portavoz relativas a la realidad que hay en torno de qué disciplinas deportivas y en torno a la prioridad o la prelación que hay del fútbol con respecto a las demás disciplinas deportivas, en algunas de las cuales hay una mayor presencia de la mujer frente al hombre y que, por tanto, no se ve reflejada como parte de esa realidad que queremos defender de Andalucía y del deporte de Andalucía. Y también compartimos, en su alusión al estudio de Cambridge, que no es una cuestión cuantitativa, es sobre todo una cuestión cualitativa. Yo creo que uno de los titulares que más se resaltó después de los Juegos Olímpicos o durante los Juegos Olímpicos pasados fue ese titular tan feo de las rabietas de Carolina, ¿no? Que se le había quitado su entrenador. O sea, es una torpeza y además no solo una torpeza, sino que hace un flaco favor a la igualdad efectiva. Con lo cual, insisto, agradecer de nuevo a todos los grupos su apoyo, su compromiso, su sensibilidad y esperemos verlo cumplido. Todas estas propuestas, también en forma de resolución, por mor de nuestro hijo y nuestra hija y del futuro de Andalucía y de los deportistas y deportistas andaluzas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Moscoso.